Estar acá en el Pulqui nuevamente, sin diarios, la radio de las madres, Eve a las madres, porque las cosas van sucediendo en Argentina, pero tenemos una historia donde mirarnos y sobre todo donde hacer pie para mirar el presente y cómo construir un futuro. Y bueno, ahí están las y los 30.000, ahí están las madres sobre todo de esta democracia tan fallida a esta altura, ¿no? Porque una democracia sin la principal dirigente política participando de elecciones, no son solo sus derechos los que se están vulnerando, sino todos los derechos de nosotras y nosotros de poder elegirla, votarla. Yo sigo convencido de que en la Argentina no va a haber paz política mientras Cristina esté proscripta de las elecciones, y esto también mirando la historia, ¿no? Mirando los 18 años de proscripción de Perón, donde hubo golpes militares, pero también hubo presidentes que llegaron en acuerdo con Perón, como Frondizi, y no pudieron terminar, presidentes que llegaron en desacuerdo con Perón, como Ilía, y no pudieron terminar. Y esto, ¿no? Recordar las pocas personas que votaron en la elección de Ilía, y estamos viviendo esa situación donde más del 33% de la población argentina no fue a votar, lo cual sin duda es un fracaso del gobierno, pero también es un fracaso de nosotros, de la oposición, de no haber podido convocar, entusiasmar a todas esas personas a que vayan a votar por un cambio en estos tiempos, y seguramente hoy estamos todas y todos con muchas ganas de escucharnos respecto a lo que sucedió en la elección el domingo pasado. Hicimos el programa el sábado pasado desde el estudio de Radio Madres con un entusiasmo enorme, vivimos el domingo con un entusiasmo enorme y a la noche, bueno, nos encontró con un estado de ánimo distinto, pero preparatorio para volver a la lucha, un estado de ánimo que sin duda rápidamente hay que reconvertir y volver a construir, a intentar construir una alternativa a este momento tan duro y tan triste de la Argentina. Yo lo único que, bueno, no, lo único no, varias cosas. Primero, no creo que sea adecuado hacer el análisis electoral en el lomo de las y los votantes, ¿no? Entendiendo que cada una de nosotras y nosotros tiene la responsabilidad colectiva de ir a votar, se dice la responsabilidad cívica, pero también cada una de nosotros y nosotros está eligiendo cómo va a ser la Argentina para el de al lado. La patria es el otro siempre, y ahí hay sin duda una responsabilidad, pero me parece que centrar el análisis en el votante, la votante, es un error político. Yo creo que hay que centrar el análisis en nuestra fuerza, ni siquiera en la fuerza del gobierno, porque lo que suponemos es que pretendemos cambiar esas cosas. Entonces creo que debiéramos construir una alternativa que entusiasme y que sea creíble a quienes se dan cuenta que quieren cambiar esta situación en la que estamos. Y ahí, más allá de cualquier cuestión que se pueda poner, yo creo que fue un error el desdoblamiento, lo decíamos antes de que se produjera, acá con Natalia, con Rinco, con Artemio, analizábamos los por qué. Para nosotros es un error, sin ser portadores de la verdad absoluta, pero diciéndolo con toda firmeza. Creo que hay una situación más política donde se escribe estas decisiones, que tiene que ver con no creer que la existencia de Milei hace inexorable que vamos a volver al gobierno. No es que porque Milei destruye la vida de las y los argentinos, hay un camino que no puede cambiar respecto a que vamos a volver al gobierno en alguna forma del campo nacional y popular. Creo que si eso no se construye con propuestas muy claras, no con discurso, sino con propuestas muy claras respecto a qué hacer al día siguiente.
Y en esta elección es más difícil porque era una elección de medio término. Entonces, en ese medio término creo que también hubo una suerte del voto cuota, onda cuando estaba Menem, donde muchos compatriotas no querían el caos. Nadie queremos el caos para nuestra familia. Es más, Cristina siempre dice que nos desordena la vida, entonces ahí está claro que nadie quiere que le desordenen la vida. Y me parece que hubo mucho énfasis en esta cuestión de al día siguiente, si gana Milei va a ser un caos, y creo que no es una buena política centrarlo ahí, sino centrarlo en qué se supone que haríamos nosotras y nosotros como campo nacional y popular. Me parece que falta ese hilo conductor de una política constructiva y no una política que sea no me gusta esto, no quiero esto. La verdad que ese esquema me parece que no funciona. No funciona porque la población está esperando otra cosa. Y esa otra cosa que está esperando, creo yo que son propuestas concretas. ¿Qué serían propuestas concretas en este caso? Porque esa idea de decir, guarda que si no lo cambiás está todo mal, para una elección presidencial sí me parece que puede funcionar, pero no para una elección de medio término. Y repito, tenemos el caso de Menem, ¿no? Que todo el mundo decía que no lo quería, pero ganaba elecciones. A mí me parece que la propuesta concreta tiene que ser radical, en el sentido de ser muy clara en lo que haríamos. Por ejemplo, yo diría, si vos sos adulto mayor, mujer o varón, vení a las unidades básicas que vamos a abrir un registro de remedios, porque son los remedios que el primer día que estemos gobernando, dentro de 2 años, se te van a dar. El primer día, no el quinto día, la semana siguiente. Para eso vamos a construir un registro desde ahora. Si vos sos trabajadora del sector público, vení a las unidades básicas que vamos a hacer un registro, porque el primer día vas a recuperar el trabajo que te sacaron. Si vos tenés una pyme, vení a la unidad básica que vamos a empezar a charlar y a armar un registro de cómo financiar la pyme que tuviste que cerrar, la actividad que no tenés desde el primer día de gobierno. Es decir, cosas que sean tangibles para todas y cada una de los problemas que hay en la calle. Porque la macro está claro que está mal, la deuda es un problema que condiciona todas las políticas públicas, pero evidentemente eso no permea en relacionarlo con la vida diaria de muchas personas. Entonces me parece que la obligación de una fuerza política es encontrar los caminos para que la población escuche cuáles son las medidas que tomaría desde el primer día de gobierno, y dejar en claro que no va a haber mesas de café o mesas para evaluar qué hay que hacer, sino que se empieza a hacer en concreto desde hoy, desde este lunes. Me parece que ese es el tipo de propuestas políticas que creo que hay que poner adelante. Mientras tanto, las cosas siguen mal. Miren, se habla mucho de la inflación, ¿no? Y de la no inflación. Ahora, yo estoy convencido que la inflación en abstracto no tiene mucho sentido hablar. Durante el gobierno de Néstor y Cristina había algún nivel de inflación, pero siempre los salarios, los ingresos de la población crecían por encima de ese nivel de inflación. Y era un nivel de inflación, podríamos decir, moderado, lo cual es no solo compatible, sino yo creo indispensable para crecimiento con mejora de la distribución del ingreso, ¿no? Esa inflación que había, que a veces rondaba el 10, a veces rondaba el 5, a veces era el 20 anual, y los salarios creciendo al 50, al 70, al 30, por encima de esa inflación, es una característica de un país que está reacomodando su vida, creciendo fuerte. Argentina casi duplicó su Producto Bruto en tiempo de Néstor y Cristina, y al mismo tiempo mejora los niveles de ingreso de la población, porque, por ejemplo, en la época de Menem, Argentina crecía en algunas etapas,
pero la población perdía ingresos, porque sus ingresos no crecían y además se perdían puestos de trabajo. Esa etapa de la convertibilidad terminó con 30% de desempleo en tiempos ya de la Rúa, que había puesto como una premisa sostener la convertibilidad. Entonces, hay una inflación moderada que es compatible con el crecimiento, mejorando la distribución del ingreso, que yo sigo pensando que es lo único importante que tiene que hacer un gobierno en la vida material de las personas, ¿no? Que ese crecimiento se distribuya mejor para los que menos tienen, para quienes tienen ingresos fijos, para jubilados, jubiladas, para trabajadoras, trabajadores, para la clase media, por supuesto. Ahora, hay otra inflación que desquicia, que podríamos decir es la inflación Alberto Fernández. También podríamos decir que es la inflación que puso en marcha Macri, ¿no? Porque este proceso inflacionario, como siempre que aparece el Fondo Monetario en la Argentina, como con Martínez de Hoz, lo disparan las políticas de ajuste, ¿no? Es ajuste, falta de consumo e inflación. Bueno, pero ahora estamos viviendo otro fenómeno inflacionario, que es una inflación persistente, en número absoluto pequeña, pero que va muy por encima de los salarios. Y ahí hay una erosión permanente, no percibida, o percibida muy poco, de los ingresos de la población. Ese es el fenómeno que estamos enfrentando hoy. Miren, ya hay anuncios de lo que van a ser los aumentos del transporte, del gas, en la semana que viene. Y vimos los últimos 15 días aumentos de alimentos muy por encima del número de la inflación, entre comillas, medida por los organismos públicos. Entonces, este fenómeno, donde la inflación es en términos absolutos pequeña, pero va muy por encima, porque si tu salario aumenta 0 y tu inflación aumenta 4, por ejemplo, tu transporte, tus alimentos cerca del 9, bueno, te está comiendo en términos netos, puros y duros, tus ingresos. Y entonces, ¿cuál es el fenómeno de ingresos que estamos viviendo hoy? Que después de pagar los gastos fijos, al salario medio de Argentina le queda menos del 30% para llevar adelante su vida. Que era algo que también venimos hablando desde tiempos de Macri, que tiene que ver con que luz, gas, internet, telefonía, transporte, se lleva cada vez más parte de tu ingreso. Si a eso se le suma el alquiler, bueno, ahí es donde yo digo que da en promedio alrededor del 30% para desarrollar la vida. Y entonces me parece que hay que hablar de esto, porque si no nos quedamos bajó la inflación, bajó la inflación, bajó la inflación, y se repite como un dogma. Es cierto que después de una época de desquicio inflacionario que desordena no solo los números, sino también la cabeza, todas y todos queríamos que baje la inflación, pero guarda con esta baja de la inflación que al mismo tiempo se come el salario y la jubilación, porque el cuento es que cuando cae la inflación sube el ingreso real de las personas. No es lo que está sucediendo hoy, porque esta modificación selectiva de los precios, donde las tarifas de los servicios públicos, a partir de la quita de subsidios que llevó adelante Macri, y repito esto porque los subsidios son fundamentales para que las tarifas de los servicios públicos sean pagables para el conjunto de la población y le sirvan al comercio y la industria para desarrollar su tarea y generar puestos de trabajo. Con el cuento este de que los ricos llenaban la pileta con gas barato, nos subieron las tarifas a todas y todos. Por eso, si no quieren que el rico llene la pileta con gas barato, pónganle un impuesto, pero no me vengan con la segmentación de las tarifas que la hacen para subírselas a todas y todos. Es más fácil encontrar las piletas y ponerle un impuesto a cada pileta que este cuento de la segmentación, que no solo es de Macri, sino también fue del gobierno de Alberto, de Guzmán, que me parece que es muy dañina para
para la vida de las y los argentinos, repito, en los hogares, pero también en el comercio y la industria. Las tarifas son parte de los costos y están jodiendo el nivel de actividad. Entonces, esta baja de la inflación, en términos de número, está erosionando los salarios de las familias, está erosionando las jubilaciones, está erosionando los ingresos. Guarda con estas cosas que se repiten como si estuvieran en las tablas de Moisés y están en algún manual berreta de la economía que se enseña como ciencia, que en realidad es un proyecto ideológico para la dictadura del capital y para muy poquitas y poquitos. Entonces, quería poner énfasis en esto, porque vamos a seguir escuchando que se está ganando la batalla contra la inflación, etcétera, etcétera. Es una inflación que está corroyendo los salarios en una forma monstruosa y al mismo tiempo está formulada sobre un empeoramiento de la vida de las personas, que es la imposibilidad de comprar productos, ¿no? Dice, bueno, ahora la demanda no convalida la oferta. Es una forma elegante de decir las mayorías se están cagando de hambre, ¿no? Decir la demanda no convalida la oferta, decir no vas a poder comer porque no vas a poder comprar los bienes. Yo creo que hay que oponer al discurso dominante un discurso claro, no entrar a discutir en términos de lo que ellos pretenden, ¿no? Que de la inflación, yo creo que esto es lo que está sucediendo, y lo voy a repetir hasta el cansancio, por más que se burlen otros colegas o en los canales de televisión o lo que fuera. Esta inflación es tan perjudicial como la inflación que desquicia con números enormes, porque se está comiendo silenciosamente. Es como la presión para la salud, ¿no? No se nota tanto y un día aparece todo junto. Y creo también que no hay que entrar en las discusiones como la del superávit fiscal, si el superávit fiscal, sí o no. Lo que hay que mantener son las discusiones, los remedios, sí. La salud, sí. La educación, sí. El superávit fiscal es cuestión de los que tienen que llevar adelante, encontrar, como hizo Néstor, como hizo Cristina, cómo aumentaba la salud pública, se construían hospitales, cómo mejoraba la educación, había mejores salarios para las y los docentes, y la cuestión fiscal había que acomodarla a esas políticas que son las que necesita nuestra población, la que necesitamos todas y todos, que la cuestión fiscal esté subordinada a mejorar la vida de las y los argentinos. Y esto va a ser imposible con las políticas que despliega este gobierno, y más aún si se insiste en convertirnos en una colonia donde las decisiones monetarias y fiscales no se toman en Argentina, sino se toman en Washington. Es raro, en cualquier momento con las leyes laborales de Argentina tan malas, va a aparecer el secretario del Tesoro de Estados Unidos a reclamar su salario por ser a la vez también ministro de Economía de la República Argentina. Por ahora tiene el decoro de no pedir el sueldo de ministro, o lo hará para dejar un plan de planero al que hace formalmente de ministro de Economía de la Argentina, pero la verdad es que las decisiones se están tomando en Washington respecto a nuestra política monetaria y nuestra política fiscal. Y esto va en contra de la historia de Argentina, podríamos decir desde mayo de 1810, pero con muchas etapas donde el pueblo argentino decidió que las decisiones sobre la vida de nuestro país se tenían que tomar en nuestro país, y las tenía que tomar la gente que el pueblo eligió. Así que esto realmente le agrega un grado de, no diría de incertidumbre, sino todo lo contrario, de certezas negativas al futuro de Argentina. Y me parece que en el país de Eve, en el país de Charlie, en el país de Diego, en el país de Perón y Evita, en el país de Rosas,
no debiera haber lugar a esta altura del debate para este tipo de discusiones, ¿no? Queremos más rosas en los billetes y menos ballenas y pajaritos, que los adoramos, pero no tienen mucho que ver con la construcción común de una sociedad, de un país libre, justo y soberano. Así que en el mes del cumpleaños de Charlie, en el mes del cumpleaños de Diego, con la figura de las madres iluminándonos, vamos a seguir haciendo Sin Diarios y recordando que este país, ninguna de nosotras y nosotros somos una persona cualquiera. El Diego tampoco. Maradona no es una persona cualquiera. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma, guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer, por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma, guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer, por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estamos casi tomando mate, hermano. Sí, bueno. Ahí te doy, acá, ahí te doy, ¿eh? Dale, ahí te doy. Seguimos en el Pulqui Bar. Che, vengan al Pulqui Bar que estamos compartiendo con compañeras, compañeros el desayuno. Hoy por suerte el día está más lindo, así que venir no era tan difícil. Era así difícil levantarse por las pálidas. Pero bueno, hay que levantarse y hay que seguir. Sobre todo cuando hay tantas personas que se les hace difícil la subsistencia, ¿no? Y decir la vida sigue creo que es una cagada. La vida la tenemos que hacer entre todas y todos, porque la vida sigue es una suerte de abandono del que está al lado. Es lo que hay, es como es lo que hay. No, Dios así lo quiso, falta decir. Sí. Hagamos que lo que haya sea otra cosa, y esto requiere realmente mucho compromiso, mucha valentía y ponerse fuerte e ir para adelante. Pero bueno, también tenemos un montón de cosas que están sucediendo y hay toda una historia, ¿no? En esto, hoy es el día de la Marcha del Orgullo. Del Orgullo. Vamos a hacer por itinerario, Amado, si te parece. ¿Cómo se llama la Marcha del Orgullo? ¿Qué hoy? Gay. LGTQ+, ahí está. Todos los colectivos, lo que se llaman disidencias, que en realidad no es tal cosa, porque ustedes saben que, lo digo como vicio de abogada,
lo disidente se define a partir de la normalidad, y la normalidad es una construcción absolutamente social. Sí, señora. Eso no quiere decir que no genere efectos sociales, lo normal y lo no normal, del mismo modo que pasa con las personas con capacidades diferentes o con discapacidad. Hay una normalidad que impera y en función de eso se generan desigualdades estructurales, que son las que tanto escozor le hacen surgir a la derecha, ¿no? Donde todos somos libres iguales, los demás son privilegios. Pero digo, el itinerario me refería, en primer lugar, bueno, agradecer todos y todas quienes están escuchando, que nos acompañaron en la campaña. Yo fui candidata a diputada por Cava. El otro día, en la querida Radio de las Madres, ese domingo, cuando todavía no nos habíamos enterado del resultado, me preguntaron: ¿por qué estás en la lista si sabés que no vas a entrar? Dios mío. Sí. No hay que especular. O sea, una cosa es tener ambiciones y otra cosa es especular. Por supuesto que militamos para que entren compañeros y compañeras, y en esa elección entró Lucía Cámpora, así que estamos profundamente felices en ese sentido. La verdad que no voy a ir a disfrazar lo que fue en términos generales una derrota, pero en la ciudad de Buenos Aires, sin tirarle en el lomo de votante el resultado, sabemos que siempre hay un 50% muy a favor de la derecha. Pero bueno, agradecer en ese sentido y tirar algunas ideas, pensar con ustedes de lo que viví en la campaña, en los que se dice barrios más vulnerables, estuvimos por villas y demás. Ahí uno se da cuenta que tiene que a veces cerrar el pico, lo difícil que es vivir en la precariedad, cómo lo material que Amado siempre marca emerge. Pero pensaba en cómo en esta ciudad, en donde en las comunas del sur se vive 10 años menos que en las comunas del norte, se patentiza esto de que no hay que hablarle un promedio, una expectativa de vida. Ahí está. No hay que hablarle más a esa fucking Avenida del Medio, para decirlo así en términos de cooptación cultural. ¿Por qué? Porque, a ver, en la Comuna 2 o en las comunas del norte, con la subejecución presupuestaria, este gobierno le habla bien a su electorado. ¿Por qué nosotros, o sea, aún habiendo constatado que en las comunas del sur, en la Comuna 8, en la Comuna 9, o en la comuna, digamos, de esa línea Zanja de Alsina de la capital federal, que son los que menos van o concurren a votar en momentos de desazón política, ¿por qué no le seguimos hablando a ese que es nuestro elector, que da nuestra propia identidad peronista? Me parece que hay que construir una agenda desde ese lugar. No hay matrículas, los hospitales están más abandonados que en las comunas del norte. O sea, parémonos ahí, porque una cosa es establecer consensos por fuera de la identidad política y otra cosa es hacerlo desde adentro, con los pies desde adentro, porque si no el consenso es cualquier cosa, la articulación incluso de demandas es cualquier cosa. Siendo ahí, paso al Día del Orgullo. Venga. Y que tiene que ver con una identidad también. No se puede defender la igualdad desde una no identidad. La tenés que defender desde la identidad y desde la asunción de que sos un desigual. Y recién Rinco me comentaba y me apuntaba, por supuesto. No, siempre le apunto. Siempre me apunta. No, por fuera del aire, esto de... Siempre le apunto es un efecto Bullrich. Claro. Cuac. Habría que hacer. Pero digo, ¿qué pasaba en los años 90 con Carlos Jáuregui, no? Ahí sí eran tres gatos locos, iban con máscaras a la marcha del orgullo, y la vergüenza, o lo que se intentaba traducir como vergüenza, la respuesta era el orgullo como respuesta política, es lo que decía Jáuregui. Y me parece que es político, no es una demanda adyacente, no es algo que tenga que ver con lo social, con la igualdad, es una igualdad para todos y todas, del mismo modo que pregona el feminismo. Yo la escuchaba el otro día a Karen Reichard, está bien, ¿no? Yo aquí me pongo a escuchar. Pero ojo, hay que escuchar. Y sí. No, yo como no soy feminista, yo quiero a los hombres, me gusta que me abran la puerta del auto. Pero chicos, ¿qué momento? Eso tiene que estar en contra del feminismo, por favor. Lo que pregonamos es que nuestro único destino no sea en una cocina. Si vos querés vivir tu vida doméstica, está perfecto, pero que no sea la única imposición social tácita. ¿Y qué es lo que venimos discutiendo desde que nos predecieron hasta aquí? Entonces, esto es una cuestión política y no por casualidad, en gobiernos neoliberales o en gobiernos de derecha, en gobiernos conservadores, siempre se genera este efecto, ¿no? De desconocimiento de los derechos de las disidencias, este afianzamiento entre lo público y lo privado, el trabajo productivo y no remunerado. Entonces, desde el campo nacional y popular, no nos comamos la curva de que perdimos elecciones porque le dimos el DNI no binario.
Perdimos elecciones porque no distribuimos la riqueza, perdimos elecciones porque teníamos un salario, un ministro de Trabajo que dijo que el mejor salario era el que se podía pagar, un ministro de Producción que hablaba de la industria del juicio en el mismo idioma que el enemigo. Porque efectivamente gobernar es crear trabajo y distribuir riqueza. Si a vos tu salario formal no te alcanza y vas a empezar a mirar mal en la justicia social. Así que yo apunté, Amado, y te voy a decir alguna otra cosa antes de pasarle a mi amigo Rinconete el micrófono. Ayer estuve en un streaming que se llama Babel, de pibes y pibas del Nacional, egresado Nacional, Buenos Aires. Y cuando les dije, cuando hablamos de proyectos, pues están todos ávidos de escuchar proyectos. Ni siquiera les digo un plan quinquenal, proyectos. Después el plan quinquenal se articulará. Y cuando les dije, bueno, por ejemplo, la recuperación del trabajo, algo que dice Amado Vudú, del empleo público, me dice, y nosotros, me lo habían tirado ellos antes, nosotros lo tiramos porque nos lo dijo Amado. Entonces, qué importante tener un dirigente con todo lo que le pasó a Amado, ¿no? Y dice, no, pero sí, Amado, hay que decirlo, ¿no? Porque lealtad a los leales, y después todos son muchos diagnósticos de pico, pero después cuando tienen que poner el cuerpo no lo ponen. Yo también creo que es lo que se tendría que hacer. Pero después hay que poner el cuerpo porque el poder real te lo cobra. Se lo cobra Cristina, se lo cobra Milagro Sala, se lo cobra Julio De Vido, se lo cobra Guillermo Moreno, se lo cobra Amado. Entonces, a unir las demandas porque el gran instrumento o la herramienta del capital es balcanizar. Entonces, el Día del Orgullo hay que ir con la misma fuerza que vamos a ir a pedir por los jubilados, por las personas con discapacidad, por la emergencia universitaria en el financiamiento, pediátrica, etcétera. Así que, como este gobierno sí va a fondo y da efectivamente la batalla cultural y nos quiere llevar otra vez a la mita y el yanaconazgo y al plato de tasajo, como dice Rinconet, ya avisaron que iban a tener una reforma laboral. Y digo esto último porque se dice el pecado y no el pecador. Nos ha llegado, soy abogada laboralista, ustedes lo saben, que están tirando un borrador que realmente es artículo 1, restáurese la esclavitud, artículo 2, ordénese, archívese, bla, bla, bla. Que uno dice, qué horror, todos los abogados nos agarramos la cabeza, nos agarramos la cabeza contra... No es una discusión jurídica, primero yo trato de salir de eso, ¿no? Porque claramente van a decir, no, pero este es el principio de renunciabilidad, el 14 bis. No es una discusión jurídica, es una discusión política. Pero ojo, porque a veces tiran esos proyectos para avivar giles, escuchan las críticas, que es lo que nos dijeron, y nos llegó de una fuente fascistoide. Entonces después, claro, te venden el 50% y decís, bueno, al menos conservamos esto. Tan mal no estamos. No. Hay que ir por todo, no hay mejor defensa que un buen ataque y ese es el espíritu que tenemos que tener de cara al 2027. Muy bien. Me agité. ¿Y qué pasa con la mita? Vamos, la mita y el yanaconazgo y coso. Ojo, es el viejo truco. Los tipos te dicen, mira, no, el plato de tasajo te lo vas a pagar vos. Bueno, ya el presidente dijo que, o sea, entre nosotros compramos trabajo, claro, pagamos trabajo, una cosa que... El grillete te lo vas a comprar vos y después hay una mesa de diálogo y entonces los tipos dicen, che, no, el grillete... Parece joda, ¿no? No te lo vas a pagar vos, sino... En el Uber el auto lo pones vos, claro. En el Rappi la moto de la bici la pones vos. Completamente. Pero bueno, circula, ayer y antes de ayer estuve mirando un video que circula por las redes que me pareció lo más simpático, referido a la reforma laboral. Ustedes saben que no conocemos todavía cuál es la reforma laboral, no hay un proyecto oficial presentado, sin embargo nuestros grandes empresarios están en pleno frenesí. Desde Galperín a Marcelo Tinelli, que aprovecho para saludar, están todos encantados. Formaba parte de la mesa del hambre, perdón. Que formaba parte de la mesa del hambre. Están todos encantados por un proyecto que desconocen. ¿Por qué? Porque es gente extremadamente preocupada por el poder adquisitivo de las mayorías y por el bienestar de los asalariados y saben que esta reforma laboral va a mejorar la vida de los empleados y de los trabajadores y eso los pone... Va a mejorar enormemente. El video que circula y que vamos a escuchar ahora es un video donde una periodista joven entrevista a 3 o 4 personas por la calle. Están todos, por supuesto, a favor de la productividad. Es decir, ¿qué significa esto de decir, che, ganar por productividad? Es decir, el que más trabaja, más gana. Y eso está bien. Y entonces, las preguntas se hacen en un contexto de amabilidad, donde no hay carga ideológica detrás. Entonces, lo genial de todo esto es que, che,
En 10 años, desde 2015 a 2025, los salarios perdieron entre un 25 y un 30% de poder adquisitivo, sin que nadie les pida nada, les pregunte nada a los asalariados. Ahora, para empezar a ganar más, el asalariado va a tener que producir más, va a tener que entrar en una lógica de productividad. Primero que no hay un diccionario que defina qué es productividad. Mayor productividad es venir más temprano, irse más tarde, es hacer qué. Bueno, en ese debate, si entramos en ese debate, estamos muertos. Pero les propongo escuchar esta manera de presentar el yanaconazgo de forma amable, digamos. Eso tendrían que controlarlo y que, bueno, vuelvan a su trabajo. Y sí, que los echen. El gobierno anunció que se impulsará una ley para que cada uno gane según su productividad. Le vamos a preguntar a la gente qué opina al respecto. ¿A usted le parece justo esto? Sí, me parece bien que cada uno cobre lo que corresponde. El que más trabaja, más cobra. Sí, me parece justo, ya que se valora más el esfuerzo de cada persona, fomentaría más el esfuerzo, la gente trabajaría mejor. Que si una persona trabaja más que otra, está mejor que se valore mejor el esfuerzo de la persona antes que la otra persona que capaz no trabaja tanto, o bueno, hay algunos que directamente no trabajan. Y yo lo veo bastante correcto. O sea, en un trabajo de oficina me parece mejor que gane más una persona que venda más productos a una persona que venda menos. Dani, no estoy enterado. Estaría bueno, porque yo ponerle yo vendo y a mí me da rastrería. Me parece justo. Y si empieza a funcionar, imagino que cada uno va a poner más porcentaje o va a meter más ganas en el laburo si tenemos ganas de trabajar. Y el vago, bueno, va a cobrar menos. Me parece justo. Tendrías que hacer más productividad para poder ganar más. Si no, no. El que menos trabaja, menos tiene que ganar. Hay un montón de sueldos que no están. Quizás los de los docentes, los médicos, las enfermeras, no sé la policía cómo está en este momento, pero hay un montón de gente que debería ganar más. Yo he trabajado en una escuela y hay gente que saca licencia, no trabaja o se va antes y después cuando vamos al cajero todos cobramos lo mismo. Eso tendrían que controlarlo y que bueno, que los echen. Tengo 43 años de aporte, así que imagínate si vi pasar gente y a la altura de la edad que tengo, ¿no? Eso tendrían que controlarlo. ¿No? Primero es correr el debate esto entre... lo pone Rinconel para contrariar, no tirar el voto arriba del lomo del votante o que mencionó Amado. Lo que hacen es correr el eje entre derechos colectivos y una supuesta virtud individual. Porque en realidad, como suele decir la doctora Salvo, nada impide que un empleador le dé una paga extra a un empleado, a un trabajador, porque le pone más energía, más ahínco. Che, pagale por encima de lo que se estipula, pagale lo que vos quieras. Lo que se está debatiendo es por encima y por debajo, en base a una categoría de bordes completamente vaporosos como es la productividad. Entonces, es decir, che, el 25 o 30% de poder adquisitivo que perdieron los salarios en 10 años, lo van a recuperar por productividad, es decir, vamos a aumentar la productividad 30% para llegar a ganar lo que ganábamos en 2025, en 2015, es demente. Pero además hay dos temas que deberíamos nosotros estar debatiendo. El primero, en unos años más se van a cumplir 100 años de la jornada de trabajo de 8 horas, votada en el año 29 bajo Irigoyen, que fue también en ese momento una decisión polémica que atentaba contra las empresas, contra la productividad, etcétera, etcétera. Como prohibir el trabajo infantil también fue un problema en su momento, como la Asamblea del año 13 también fue un problema porque destruyó la seguridad jurídica de nuestro país. La Argentina en 1812 era una potencia, pero la Asamblea del año 13 destruyó eso. Entonces, deberíamos ¿qué pasó entre 1929 y 2025 con la productividad? ¿Aumentó o bajó? Y yo diría que aumentó. Y los salarios de los trabajadores aumentaron ni en pedo. ¿No hay derrame ahí? No hay derrame ni en pedo. Y seguimos, ¿trabajamos 8 horas? No, trabajamos más de 8 horas. Pero, con lo cual, lo que nuestro lado de la grieta debería estar debatiendo es reducción de jornada laboral. Devolveme la productividad. Hablamos de productividad, genial. Hablemos del aumento de productividad de los últimos 100 años. Señorita. Yo también quiero jugar. Tengo una propuesta. Y el otro tema que deberíamos estar debatiendo, como radicales, yo ahí
está mi ADN alfonsinista, entonces quiero debatir como leguleyo radical, debatamos la Constitución Nacional. Che, la Constitución Nacional no habla de productividad, no habla, habla de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, y no solo participación en las ganancias, sino en la control en la dirección y colaboración en la... Exactamente, porque las ganancias, dentro de todo, uno puede decir, che, hay un dibujo, con un buen contador podés perder cuando ganás, pero, che, control de la gestión de la administración de las empresas, y eso no es el kirchnerismo, es un artículo, el 14 bis, es un concentrado de lo que quedó de la Constitución del 49, que recordemos, fue anulada por un bando militar. Mis amigos radicales de la Carlos Nino no existían en ese momento, pero mis amigos radicales nos dijeron, che, es demencial que un bando militar revoque la Constitución Nacional. Bueno, eso ocurrió, y un radical dijo, bueno, dejémosle a estos simios peronistas el 14 bis con algún que otro derecho. Che, debatamos eso, debatamos jornada laboral, debatamos participación en el control de las empresas, participación en las ganancias. Che, estos tipos debaten venta de órganos y nos proponen el neoyanaconazgo, y nosotros estamos así como, no, mirá, no propongamos esto porque no hables del 14 bis porque nos va a enemistar con la clase media. La clase media votó a un energúmeno con una motosierra. ¿De qué clase media me están hablando? ¿De qué gente mesurada? Con lo cual, che, dejemos de hablar en su idioma, dejemos de hablar de su agenda y hablemos de la nuestra. Como dice Amado, ya hay un montón de cosas para ofrecer, de cosas que hemos hecho, cosas que podríamos hacer y cosas que están nada más y nada menos en la Constitución Nacional. Claro, yo diría ahí, perdón, tengo una propuesta, yo siempre tengo una propuesta. Sí, tengo. Porque la productividad es algo muy difícil de medir, y lo más fácil es medir la rentabilidad y los salarios de la dirección. Exacto. Hay que atar los salarios de los trabajadores a los salarios de la dirección y repartir las utilidades, una porción también a trabajadoras y trabajadores. Ya está Artemio deambulando por el salón, cosa que me pone muy contento, porque lo veo poco. Se viene, este es el mes de los cumpleaños, también es el cumpleaños de Artemio. No, hoy no. Hoy no, todavía no cumplió. Y la cena MAC de este mes es el 19 de noviembre. El día del cumpleaños Amado. El día del cumpleaños. Ahí está. Porque tenemos miedo que en la cena de la MAC venga gente, entonces cambiamos la fecha de semana a semana. Y así nos garantizamos que venga poca gente. Es en el Limonero. En el Limonero, en el Centro Cultural del Limonero, Salguero 668, un lugar de la Cámpora. Precioso de la Cámpora. Los esperamos, entonces no el miércoles próximo, sino el otro. Vamos a ir con Amado Udú, con la doctora y con nuestra compañera Santú. Así que Flor Santú va a venir, vamos a debatir sobre todos estos temas. Les quiero contar de una actividad acá en el Pulqui, porque va a haber un ciclo para hablar de rock, ¿no? El oído mutante se llama el ciclo, y va a estar Roberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso. Los días jueves 6, viernes 14 y jueves 20, a las 18 horas siempre. Y bueno, hoy vamos a tener a Marcelo Economidis, que nos va a contar un poco del ciclo, así yo no voy a avanzar en esto, pero también va a estar Eli Vega conduciendo uno de los días, y Martins también. Así que bueno, ¿querías decir algo? No, simplemente esto cuando dicen, una ley de contrato de trabajo vieja, la ley de contrato de trabajo en el artículo 81 habilita al empleador a que se pueda pagar más un trabajador por mayor laboriosidad y contracción al trabajo. Productividad. Fíjate. Y después, Perón, después de que lo encanaron, el 17 de octubre de 1945, el 20 de diciembre del 45, agarró y dictó un decreto, dictó su DNU 70/23. Y dijo, indemnizaciones por despido en caso de despido injustificado, salario mínimo, que es esto, no atado a la productividad. La productividad después de eso, hay remuneraciones variables como las comisiones, la participación en las actividades individuales, horas extras y demás, vacaciones pagas, aguinaldo, así que es la que va, doblar la apuesta. Y por último, cada vez que nos digan esto, se quedaron en el 45, esto es viejo, la ley tiene 70 años, che, la propiedad privada tiene miles de años y para estos tipos sigue tan vigente como el primer día. Y nos vamos... No envejece. No envejece, la propiedad privada no envejece. Bien, y
Ahí está mi primo. Gracias, mamá. Bien, y nos vamos con una propuesta de consenso, arrancármelo del compañero Woz. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y le agradecemos mucho a Alejo de Super Navegantes, Música para las Infancias, por la canción de Sin Diarios, nuestro querido programa, nuestro querido encuentro ya acá en el Pulqui con compañeras y compañeros que vienen a pasar la mañana. Y bueno, también va a haber una actividad por la tarde en 2 horarios distintos. Estamos con Marcelo Economidis. Hola, ¿qué tal? Que bueno, nos viene a contar un poco la actividad y cómo se va a desplegar y qué esperamos de esa actividad. Bueno, es un ciclo que organizamos en el marco de nuestra cooperativa que tenemos, que se llama Ideas Nativas, junto a la radio, obviamente, y acá en el Pulqui lo vamos a hacer. Es un ciclo de 3 encuentros, en un principio iba a ser de 4, pero un tema de agenda no nos permitió cerrarlo en 4 encuentros, que era la idea, que tiene que ver con algún tipo de periodización del rock argentino, si bien no es nada nuevo, pero con una nueva resignificación de determinados tópicos y temas. Por eso lo llamamos el oído mutante y cartografía sobre el rock argentino. Los encuentros, si bien son cronológicos, van a estar desfasados por un tema de agendas de cada uno de los encuentros. El primer encuentro va a estar a cargo Norberto Cambiaso, yo voy a ser el moderador. Norberto Cambiaso, para que no lo conocen, es uno de los críticos más importantes del rock en la Argentina. Fue director de la revista Esculpiendo Milagros en la década del 90, autor de dos tomos, 2 libros que se llaman La historia del rock progresivo inglés en Inglaterra, que se llaman Vendiendo Inglaterra por una libra, tomo 1 y tomo 2, 2 grandes libros. ¿Está publicado acá? Está publicado acá por el Gourmet. Vendiendo Inglaterra, sí. Por el Gourmet. Y a partir de eso, esa primer charla, ese primer encuentro va a ser sobre lo que fue el rock progresivo en la Argentina. Vamos a tratar de hacer no una traslación mecánica de lo que fue el efecto reflejo de lo que generó el rock progresivo en la Argentina. Estamos hablando de bandas clásicas como Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson. A partir de 4 discos, sobre todo, va a ser, claro. Yo elegiría. Bueno, dale. A ver si yo elegiría el primero de La Máquina de Hacer Pájaros. Bien. Elegiría el... No está, te digo. No. Pero el no segundo está, de Crucis. pero los rozan. Tampoco, pero los rozan. Vamos, dale, no sigo más. Vamos. No sigo. No, son 4 discos en realidad porque son 4 textos que escribió Norberto en diferentes medios. Uno es, empezando, que es el disco de El exilio de Miguel Abuelo, que se llama Miguel Abuelo et Nada, sí. Exactamente, grabado en Francia. ¿Ahí está Mariposa de Madera? No, eso es un simple. No, este es un disco que hizo en una banda que él arma en Francia,
precisamente el guitarrista, por ejemplo, es Daniel Esbarra, que fue después guitarrista de Virus en los 80. El otro disco que vamos a tomar es Agitor Lucens, de Arco Iris, que es el disco doble del año 75. El primer disco de Polifemo, que es del año 76, buenísimo, porque tiene muchos tintes y muchos roces y muchas derivadas con la progresiva inglesa, aunque parezca mentira, sí, ¿no? Porque era un trío en ese momento, todavía no había entrado Ciro Fogliata. No, era un trío, que era Rinaldo Raffanelli, Juan Rodríguez y David Lebón, ¿no? Sí, claro. Y el otro disco que tomamos, que ya es un disco más tardío, del año 78, es el disco de Anabelas Bubu. Claro. Bubu de Anabelas, exactamente. ¿Por qué está tomado? Más o menos están tomados en marcos históricos. Tenemos que el primer disco es en el año 75 hasta 1980. ¿Por qué? Porque el año 75 en la Argentina es un año bastante que antecede lo que fue la dictadura militar. Claro. Y en algún punto esta progresiva fluctuó dentro de esto con todos sus problemas en el marco de esa dictadura. Ya quiero venir, así que bueno, ya sabes. Bueno, no puedo anticipar más nada. Bueno, el segundo encuentro ya va a estar Víctor Pintos y que va a tomar la década del 80, el surgimiento de ese llamado nuevo rock, ¿no? Con el marco de referencia más importante que fue el Festival de la Solidaridad de Malvinas en el año 82, ¿no? Como parteaguas donde también hay ciertos debates y discusiones hoy que son muy interesantes, hechas sobre todo resignificadas por jóvenes más que nada, de por qué se acuñó el nombre de rock nacional, acuñado por la dictadura y se ha reprocesado y se ha tomado como un canon común de todos nosotros, todos, ¿no? Claro, entonces estas nuevas generaciones acuñaron el tema rock argentino. Por otro lado, categoría que me parece mucho más precisa en algún punto. Y después el tercer encuentro va a ser con Víctor Pintos, ¿no? Obviamente, que va a coordinar Susana Martins. Y el tercer encuentro, que sería el primero, va a ser el de Alfredo Rosso, todos lo conocemos, ¿no? Uno de los periodistas de rock más importantes de la Argentina, y que va a tomar los orígenes situados por él en el año 66-67 con el Simple Rebelde, ¿no? De Morris. Va a llegar prácticamente hasta las grandes bandas de los 70, digamos, ¿no? Estamos hablando de periodo 71-74, ¿no? Pescado Rabioso, Color Humano, La Separación de Almendra. Y él va a ser, su propia clase, que va a estar moderada por Elizabeth Vegadrón. Ahí más o menos ese es el marco. Queríamos hacer un cuarto encuentro que tenía que ver, o yo lo había pensado, lo habíamos pensado en el marco de la cooperativa, con lo que se llamó la década del 90 el nuevo rock argentino, que en ese momento muchos de los viejos rockeros le escapaban, no por nada, no fue mi caso, digo, con las nuevas bandas que surgieron sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? Claro. Pero bueno, será para el próximo ciclo, sí. Bueno, entonces en noviembre ya saben, la verdad que nos dejás con muchas ganas. Igual Crucis está ahí también, es para mí. No está el texto escrito, pero por ahí aparece en esa charla. Muy bien, buenísimo. Sí. Nos encontramos acá en el Pulqui para este ciclo de, ¿cómo es? El oído mutante. El oído mutante. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos, Amado. Gracias a la radio, gracias a todos. Hay que darse un espacio para el alma y la cultura también en estos tiempos bravos, tiempos recios. Y bueno, acá vamos a seguir, vamos del rock argentino a la mirada internacional. A ver, arranca vos, Artemio. No, bueno, acá la principal figura invitada es la compañera Anaí, porque ella reside en Estados Unidos, es periodista, es columnista de Víctor Hugo habitual y nos va a ofrecer una mirada que seguramente va a sorprender a muchos, porque además no está eclipsada por el sesgo ideológico, puede ver más allá de lo que la evidencia sugiere mostrar, lo cual es muy importante para entender una realidad compleja, la de Estados Unidos, pero también su reflejo aquí. Exactamente. Yo a Anaí la conocí en Nueva York. Bueno, presentala formalmente, porque estamos diciendo Anaí como si que supiera. Porque claro, ella formaba parte de un grupo militante que se llama la Provincia 25, que busca que las y los argentinos que no viven en suelo argentino tengan una representación, como la hay en Italia, en Francia, en tantos países que hay. Estamos todos conectados. Habla más cerca, por favor. Sí, bueno, me presento también. Más cerquita. ¿Está bien? Provincia 25, somos los argentinos en el exterior,
Y estamos en todos lados ahora. Empezamos nosotros en Nueva York. En una pizzería con carteles de Boca, era... Sí, en Boca, ahí lo conocimos a Amado, en una parrilla que se llama Boca Juniors. Y ahí lo conocí, me acuerdo, a Amado y a Néstor y a Cristina, y bueno. Y ahí empezamos, participamos en el Bicentenario, después se fueron incorporando gente de todo el mundo ya, estamos. Y bueno, cada uno obviamente con las particularidades de cada... Nosotros en Estados Unidos no la tenemos muy fácil ahora con Trump, pero seguimos en la militancia, estamos organizando un acto por Cristina Libre febrero-marzo, así que bueno, ya después... ¿En Nueva York? En Nueva York, en la New School, la universidad. Una universidad que fue creada en el 40 y pico marxista, ahora no tanto, pero es una universidad ideológica. Claro, porque está David Harvey, sí, uno de los docentes. Sí, tal cual. Y bueno, soy psicóloga, hago periodismo también y soy corresponsal de Víctor Hugo, escribo para Tiempo y medios internacionales como la televisión rusa, la televisión iraní, Telesur. Y primero quiero decir que yo estoy muy sorprendida que acá hay cosas que no tienen idea de lo que pasa en Estados Unidos. Recién le comentaba Amado, ¿sabías que en Nueva York, en Canal Street, Chinatown, entraron hace 10 días tipos enmascarados de ICE, que es la organización policial que se dedica a cazar inmigrantes? Policial ilegal. Sí, no, legal. No. Les pagan $50.000, no sé, para cazar inmigrantes. Pero Chinatown es uno de los lugares más turísticos que hay, ¿no? Todos estos tipos enmascarados y camiones tipos de guerra como en Irak, y detuvieron a 42 personas, entre ellos ciudadanos norteamericanos. Había un chico que decía, yo nací en Brooklyn, por supuesto afroamericano, así que los detuvieron y después los sueltan, pero el trauma ese no te lo saca nadie. Además hay 4 ciudades militarizadas. Claro. Primero empezaron con el sur, con la frontera sur con México, a mandar a ICE, pero ahora están en Washington DC, en Los Ángeles, qué casualidad, todos estados demócratas. En Chicago también, ¿no? En Chicago, pero Portland. Y ahora, bueno, el martes una esperanza que se va a convertir en realidad, que hay elecciones de alcalde y va a ser elegido Zohran Mamdani, que va a ser el primer alcalde socialista y musulmán, apadrinado por Bernie Sanders. Así que Trump, nacido en Uganda. Nacido en Uganda, con padres hindúes, la madre es una cineasta muy famosa. Y el programa que tiene para Nueva York, obviamente. Sí, puede llegar a cumplirlo, porque se imaginan, Wall Street invirtió $22 billones para que él no salga. Así es. Pero le está sacando ayer vi más de 20 puntos a Cuomo, que es el segundo, el gran contrincante, ¿no? Así que, bueno, el martes en Nueva York festejaremos. ¿El martes en la elección? Sí. Mi primer pregunta, ya que estamos hablando de Mamdani. El apoyo de Sanders es evidente. Sí, Sanders. Yo te pregunto, ¿vos creés que ahí, bueno, el Partido Demócrata sabemos lo que fue, su élite dirigencial, hasta la aparición de Bernie, pero ahora además reforzada por la aparición de este joven, 33 años. Sí, 34. 34 años cumplió. Muy joven. Hiper joven. Y Bernie debe tener 83, una cosa así. Sí, no sé, bueno, más o menos. ¿Vos creés que ahí hay una interna demócrata tradicional o lo que se está jugando es un recambio de visión y de reconfiguración del Partido Demócrata, que originalmente, hay que decirlo, fue un partido popular democrático representante de los sectores más vulnerables, a lo lejos, antes de la aparición de los Clinton y toda la muchachada, de transformarse en una élite de las políticas de Wall Street? ¿Vos creés que ahí se está jugando algo más que una interna con la aparición de Mamdani? Mirá, tengo que decir que el Partido Demócrata es tan oligárquico como el republicano. Sí. Y, por ejemplo, a Bernie le robaron las elecciones, los Obama y los Clinton. Sí. Se la robaron directamente. Pero Bernie sigue. Bernie es la principal figura de la renovación. Él luchó toda la vida por los derechos humanos, contra la guerra de Vietnam. Ahora, el emergente de este pibe, sí, él es el representante del distrito 36 en la Asamblea de Nueva York, que es el distrito más diverso que hay en Queens. O sea, él, bueno, como dijo Amado, nació en Uganda, sus padres inmigrantes, hindúes, él llegó a los 7 años, pero hasta hace 8 meses nadie lo conocía. Así es. Nadie lo conocía. Figuraba, dice él, en el renglón de otros, en la segunda. Sí.
Muy interesante. El tema que él es un pibe que viene a luchar, pibe porque es muy joven. Sí. Viene luchando, por ejemplo, hace 4 años estuvo participando en una huelga de hambre de los taxistas. Los taxistas estaban muy furiosos porque, claro, empezó Uber, empezaron todos estos circuitos de taxi que los arruinaron. Y ellos, para ser taxista en Nueva York, tenés que pagar un medallón que es más de $1 millón. Muchos se suicidaron. Y ahí él empezó a trabajar con esta gente y empezó a trabajar con los inmigrantes. Ahora, en esta campaña, en un momento a otro, vimos a un pibe musulmán que estaba participando en todas las actividades, pero en todas. Un partido de fútbol estaba él, un desfile de la comunidad haitiana estaba él. Entonces se ganó el corazón de todos los inmigrantes, pero además no es que se ganó el corazón porque es simpático y muy lindo, para acá las chicas muy lindo, sino que las promesas, congelar la renta, que es imposible vivir en Nueva York, construir 200.000 viviendas más, incrementar el sueldo. Ustedes sabían que en Estados Unidos el sueldo es $7.25, el sueldo federal, y no se aumenta hace más de 12 años. En Nueva York, por ejemplo, te pagan 14 o 15 dólares la hora, pero ustedes dirán, bueno, ¿cuánta plata? Vas a comer una hamburguesa y un café, te sale $28. La gente tiene 2 trabajos o 3. Bueno, acá ya estamos en eso. No, es muy interesante esto que tenés, porque la historia de Nueva York es muy parecida a la historia de cualquier país latinoamericano, en términos que era una ciudad popular de trabajadoras, trabajadores, y con el sobreendeudamiento que tuvo en los 70, las políticas públicas pasaron a estar dominadas por un comité de bancos. O sea, el poder político de la ciudad le cedió al comité de bancos acreedores del fisco de la ciudad, la administración de las obras públicas y demás. A partir de ahí se convirtió en una ciudad imposible de vivir con un salario, ¿no? Es una ciudad que dejó de ser, por eso es tan distinta la Nueva York a partir de los 90 a esa Nueva York que era, digamos, una burbuja de vida, de arte, de diversidades, antes de, bueno, el famoso ¿cómo se llamaba? Tolerancia cero. Sí. La convirtieron en una ciudad no para la vida. Rudolf Giuliani, que era un paradigma también acá. Para muchos políticos, sí. Se desapareció del mapa, Giuliani, con todos los juicios que tiene. No, pero a todo esto lo que está contando Amado, súmenle con la segunda presidencia de Mr. Donald Trump, ataques a la gente. Hay 200.000 deportados, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no te deportan directo y te ponen en una cárcel? Ah, bueno, porque las cárceles es un buen negocio, son privadas. Claro. Desde que te detienen, todo lo que vas a comer, lo que te vas a vestir, las cadenas que te ponen, todos son de empresas privadas y muy amigos y donantes de la campaña de Trump. Entonces es un buen negocio. Están deportando 1.000 personas por día y quieren 2.000. El proyecto de Trump es deportar a 1 millón. Yo creo que la fantasía de Donald Trump es convertir a Estados Unidos de nuevo en una América blanca. Porque está todas estas medidas contra quienes van, contra los negros, contra los latinos, contra los pobres. Ahora hay algo que es, bueno, eso no sé si es para llorar o reír. Está destruyendo el ala de la Casa Blanca para hacer un salón de baile para 1.000 personas, sí, de 300. Es la vuelta a Versalles. Claro. Es la vuelta. Pero quiere hacer un arco de triunfo y le preguntan, ¿a qué nombre? A mi nombre. Un arco de triunfo. O sea, es una cosa que uno se pone a pensar, pero este hombre me parece que algo está pasando. Acá cualquier parecido con. Sí, bueno. Le han dado la habitación de Winston. Sí, estaba. Bueno, pero Milei es un psicótico con delirios místicos, o sea. Psicótico ordinario. Sí, es un psicótico medicado, digamos, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Sí. Entonces, pero lo que estamos viviendo con Trump, yo hace muchos años estoy ahí, y pasé gobierno de Bush, gobierno muy de extrema derecha, pero lo que estamos viviendo ahora es más que eso. ¿Qué reflejo tiene en el votante de Estados Unidos? ¿Qué estás viendo como perspectiva de apoyo, no apoyo? El año que viene son las primarias y bajó inclusive lo interesante de esto y que tiene que ver con Argentina, se está llevando ¿quién es la base del Partido Republicano? MAGA, que es Make America Great Again. Hagamos toda esa famosa frase, el gorrito que ya saben. Pero están en contra, ¿por qué? Empecemos por los agricultores.
Se están preguntando, ¿pero no era América primero no? ¿O Argentina primero? Hace 2 días... ¿Esto circula ya o es una cosa de argentinos? No. Creo que es el momento histórico donde Argentina nos está nombrando más, porque todo el mundo se está preguntando. Esa misma crítica está para con el sostenimiento de la guerra en Ucrania y el financiamiento de la guerra en Medio Oriente. O sea, hay una crítica muy profunda dentro de MAGA acerca de lo que implica sostener las pretensiones de el Estado comandado por Netanyahu. Yo hablaba recién, le contaba que desde el 7 de octubre, cuando fue el tema Palestina, Israel, las manifestaciones que se hicieron en Nueva York, se tomaron todas las universidades de Estados Unidos, 99%, y estoy hablando de universidades privadas como Columbia, no universidades de la ciudad de Nueva York, no, todo el mundo tomó las universidades grandes. La única marcha que yo recuerde similar fue la marcha contra la guerra de Irak, que éramos 1 millón de personas en Nueva York solamente, pero después nunca más se hizo nada, porque Occupy Wall Street fue una cosa muy linda, muy pintoresca, pero eran pibes blancos de universidades ricas. Claro. Pero esto es impresionante. Ahora, Anaí, vos fíjate que también se observa un cambio de clima en los medios norteamericanos, cosa que no se observa acá, donde el lobby sionista es casi, te diría, absoluto. Sí. Hay casi una opinión unánime sobre lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede, lo que sucede al interior de la sociedad estadounidense, todo lo que vos narrás acerca de lo que es Trump, de lo que implica la caída en la popularidad, no se refleja en los medios argentinos, porque el gobierno nacional requiere que eso se silencie, porque es Trump. El sostenimiento, vos decís, ¿dónde se sostiene el plan? En su lógica interna, acá está mal. No. O sea, que el sostenimiento de la política exterior, ser un driver de la política de Trump, ni siquiera... No de Estados Unidos. Exactamente. La pregunta es la siguiente. ¿Vos ves cambios? Porque a mí me impacta mucho el cambio de opinión de sectores como... Bannon es uno, pero un comentarista político popular, muy popular, como Carlson, también... Tackett. Carlson tiene una opinión muy crítica acerca de la política exterior americana. Yo lo escuché hoy y les recomiendo que vean ese video. Está en el blog mío, no hago propaganda, pero está porque está traducido. Habla, lo traducen en castellano. Una visión muy crítica, sobre todo de la posibilidad de invasión a Venezuela. A mí me impactó. La mayoría de los medios son orientación demócrata, no son republicanos. El único que apoyaba a Trump y más o menos es Fox. Pero algo interesante, Tucker Carlson es uno de los periodistas más reconocidos de Estados Unidos. Entrevistó a Putin, entrevistó a gente muy importante. Pero yo creo que lo que más influyó en la mirada de él es el tema de Israel. Porque entrevistó, lo estuvimos hablando a Marjorie, no me acuerdo el apellido, una republicana de MAGA, pero cuando la entrevistó y ella se hizo una pregunta, ¿por qué tenemos que gastar tanto dinero en Israel, en mandar dinero a Israel, en pagarle los servicios públicos a la gente que trabaja en Israel, en vez de apoyar a la gente, a los 20 millones de estadounidenses que no tienen seguro, a los 40 millones de pobres, al millón de gente que vive en la calle? Y la verdad que yo cuando escuchaba digo, pero esta chica, ¿qué le pasó? Y Stephen Bannon, que era el principal ideólogo del Partido Republicano, también está en contra ahora de Trump. Así es. Y además Trump está entre varias personas que quieren ser presidente. Uno es el vicepresidente Vance, y el otro es el famoso, que seguramente lo conoce, Marco Rubio, que es un anticubano, antivenezolano, anti-América Latina, anti-todo. Y él está en ese juego entre los dos, y ahí vamos a ver lo que va a pasar, porque a la verdad que las encuestas no le están dando nada bien a Trump. Pero hay algo muy peligroso. Cuando dije que hay ciudades militarizadas, si el martes gana Zoran Mandani, quiere mandar tropas a Nueva York. Sí. Ahora te hago otra pregunta, aprovechando el criterio de comparabilidad que planteó Amado, donde es posible comparar realidades diversas, pero desde el punto de vista conceptual sí corresponde un análisis. ¿Qué se observa? Que la caída evidente de la popularidad de Trump, sobre todo en parte de su base electoral, que se refleja en estos análisis periodísticos que comienzan a mostrarlo, no se traduce
de manera automática en un crecimiento de eso, ¿quién la emerge? Alternativa demócrata. O sea, acá pasa lo mismo, discretamente lo digo, la caída de la popularidad del presidente, que se manifestó en la última elección provincial, de ninguna manera tuvo los resultados que efectivamente hubiera supuesto de haber existido la alianza de ultraderecha en términos teóricos que se generó en el año 2021. Pero eso no se tradujo en un crecimiento alternativo del peronismo. Pareciera ser que un sector, y ahora vuelvo a los análisis comparados, un sector de la base electoral de Trump sigue siendo muy renuente a darle nuevamente aval a el Partido Demócrata, en especial, y ahora voy a referir por qué hablo, los estados del cinturón del óxido, que son los estados desindustrializados, el trabajador blanco norteamericano, que fue la base, digamos, el núcleo duro de la construcción de MAGA. Hay varios estudios. La conclusión que sacaron es que, bueno, lo que pasa es que los demócratas se pasaron 3 pueblos con el componente progresista, hicieron mucha hincapié en la identidad. Bueno, no, pero pará. Eso lo dijeron los, digamos, los analistas de mainstream. Luego se hicieron análisis más profundos, incluso la CNN estaba metida en esto, universidades, sindicatos, y mostraron que en realidad la renuencia de los sectores independientes o incluso que habían tenido una trayectoria demócrata pero habían apoyado a Trump se debía fundamentalmente a que el Partido Demócrata no cumplía lo que prometía. O sea que en términos de condiciones materiales de existencia, voy a usar un término heterodoxo, los había cagado de una manera sostenida, y por eso, a pesar de la caída de Trump, no iban a sostener nuevamente al Partido Demócrata. ¿Vos crees? Es un análisis a nivel nacional, hecho en mayo de este año, con una cantidad importantísima de análisis cuantitativos y cualitativos, una encuesta que la pueden ver, está publicada en internet, entran a Magazine Jacobin, en inglés la traducen rápidamente, pueden ingresar al estudio. ¿Vos crees que eso efectivamente está sucediendo? ¿Y cuáles son los motivos? Y efectivamente lo que muestra este estudio, que no es que se pasaron 3 pueblos en el componente progresista, sino que se quedaron 10 atrás en la cuestión material de la distribución del ingreso. ¿Eso puede ser una explicación? Yo creo que muchos sectores, por ejemplo los sindicatos, que apoyaban siempre al Partido Demócrata, hasta Biden, que la situación económica, la inflación que hubo con el gobierno de Biden fue tan grande, que bueno, y con las promesas de Donald Trump, de América primero, y volver a traer las fábricas que se habían ido, las que están en China, las que están en México, bueno, por supuesto esto no pasó. No sucedió. Y mucha gente, muchos sindicatos y mucha gente del Partido Demócrata votó a Trump. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora no lo sé, yo creo que una de las esperanzas es el emergente de este chico en Nueva York. Y hay otra gente joven, también musulmana, socialista, que está en otros estados. Para mí hay que esperar, porque ahora todavía no se sabe. Lo que sí sé, que vuelvo a repetir, que Trump está perdiendo popularidad entre los propios republicanos y entre gente, no cualquier republicano. Vuelvo a repetir, Tucker Carlson, que lo escuchan millones de personas por noche. Yo creo que es fundamental. Eso es fundamental. Ese cambio de opinión, porque es constructor de sentido común, sí, de una manera, sí, es una fábrica de construcción de sentido común. Ideólogos, y ayer hubo una votación por el tema de las tarifas. Y 4 senadores republicanos votaron con los demócratas para que la termine con las tarifas, que está afectando a quién, a los agricultores, está afectando a los trabajadores. Y con el tema de los agricultores, yo vi varios videos, la gente desesperada, todos votantes, la América profunda, todos votantes de Trump. Y la gente decía, pero ¿cómo? ¿Están ayudando a Argentina y a nosotros no? Argentina le vendió a soja a China, ¿y nosotros qué? Claro. Y veía esos videos, y gente que no son ricos, obviamente son gente laburante, y están envenenados contra Trump. Y quería contarles, hablando de eso, algo interesante, ¿no? Porque se habló mucho, mucha gente hablando, ¿por qué les dan plata a Argentina? Hace 2 días vi un video de un periodista de la MSNBC, que es uno de los medios más importantes de allá, que se paseaba así enfrente de la Casa Rosada. Decía, ¿qué se podrán hacer con 20.000 millones de dólares? Bueno, ayudar a la NASA, ayudar a nuestros científicos.
comprar una elección, como pasó en Argentina, así directamente, y dijo, Claro. ¿quién es Milei? Bueno, es un señor excéntrico, por no decir psicótico, lo dijo Sí. así suavemente, un señor excéntrico. ¿Y qué pasa ahora? Claro, dice, si compran la elección, va a haber más senadores, más diputados que respondan a Milei, y así el pueblo argentino cada vez va a estar peor. Quiero Pero aclarar ahí que cuando definís categorías subjetivas con respecto a la personalidad, Bueno, de porque Milei, soy- ella es psicóloga. Yo soy psicóloga. O sea, no es que está hablando. Puedo decirlo. Lo que no decimos Por nosotros. eso, No, yo lo puedo decir, y no solamente yo, todos mis compañeros de acá y de allá, psicólogos, tenemos la misma opinión. Sí. Pero bueno, la gente lo votó, qué sé yo, pero me parece importante que un periodista de uno de los principales medios diga directamente que compraron una elección. Yo hasta ahora no lo había escuchado. Así O sea, formulaban una pregunta, pero ¿por qué? Obviamente la mayoría dijo, bueno, ahí hay muchos amigos que invirtieron en Argentina, amigos Claro, lo que te iba a del decir, secretario de Estado. Lo que tu análisis también deja a la vista que no existe Estados Unidos. Existen clases sociales y grupos también en Estados Unidos, porque lo que tiende a desaparecer de todos los análisis es la cuestión de las clases. Y las clases siguen existiendo, las tapen, no las tapen. Es Acá decir, se nota bastante claro de que las clases lo siguen que le existiendo. sirve a Wall Street no le sirve al farmer. No, claro, y quería contarles algo que va a pasar desde hoy. Desde hoy, que 42 millones de norteamericanos van a perder sus cupones de comida, incluidos 7 millones de niños. Y hay plata. Hay Y son 5 planeros, ¿qué querés? Bueno, son planeros, 5.000 millones de dólares hay. Pero el gobierno sigue cerrado, el famoso shutdown, y el señor Trump no quiere abrirlo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, está ni más ni menos que el seguro de salud. ¿Y por qué? Bueno, ¿se acuerdan que escucharon lo que era el Obamacare, que creo que fue lo mejor que hizo en la presidencia de Obama, bajar los seguros que todos los pudiéramos pagar? Y eso el Biden lo siguió por el tema de la pandemia. Pero ahora se vence, creo que a fin de mes o en diciembre, y Trump no quiere. Y les voy a dar un ejemplo. Una familia de clase media acomodada, digamos, que gane $160.000 por año, de seguro médico pagaba 12.000, ahora pagaría 24.000. Entonces Bernie Sanders dijo, bueno, si esto persiste va a haber 50.000 muertos por año. Porque saben que en Estados Unidos no existe la salud pública. Claro. O sea, o privada, y si no, bueno, si te estás muriendo Arregla. te atienden en la guardia, pero después chao. Bueno, acá estamos camino a ese modelo. Si no solucionan esto, la gente, y me estaban contando gente de allá, que están poniendo seguridad en los supermercados. Porque si vos tenés un pibe y no le podés dar leche, ¿qué vas a ir a hacer? Vas a robar. Claro. Pero ¿saben? ¿Usted te imagina lo que son 42 millones? Casi como un territorio como Argentina. Se quedan sin seguro. Y aquí, ¿quién tienen cupones de comida? Los que ganan menos de $20.000 por año, los que no ganan nada. Y pibes que no van a comer porque al señor Donald Trump se le ocurre seguir con el gobierno cerrado. Y eso es una situación no grave. Eso nunca pasó en la historia de Estados Unidos. Jamás. Y desde hoy va a pasar. Bueno, te agradecemos muchísimo haber gracias a participado, que ustedes. se repita, La verdad que logre la provincia 25. Gracias. Y vamos ahora a la música de Muy interesante. Sí, claro. Cuando quiera me llaman, no hay problema. Te llamamos. Vas a estar Bueno, frecuentemente invitada porque tenemos que romper la provincialización de los análisis nuestros. Así es. Que parece que el resto del mundo no existe. No existe. Argentina en el vacío. Ya lo dijo Cristina. Ahí va. Exactamente. Ahora vamos con la música de Natalia Salvo, porque tenemos un invitado que no se lo voy a decir. ¿Cómo no vamos con lo que traje yo? Ahora después. pero se siguen Después de la música de Natalia Salvo. Viene a colación. ¿Eh?